Aleluya. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Salmos capítulo 113. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Padre eterno, le damos gracias. Honramos su nombre, Señor, porque usted ha engrandecido su misericordia sobre cada uno de nosotros. Nos ha rescatado del muladar, Señor, y nos ha hecho partícipes de su linaje por medio de la fe en Cristo Jesús. Ha sido usted, Señor, quien ha traído convicción de pecado a nuestros corazones, quien nos ha hecho entender, quien ha alumbrado, Señor, en medio de las tinieblas de nuestra mente, para que podamos ver la gloriosa redención que usted nos ha concedido por medio de Jesucristo. Gracias, Dios. Padre bueno, Dios todopoderoso, usted es digno de honra, alabanza, exaltación. Usted es digno, Señor, de recibir toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Ayúdanos a perseverar en esta salvación tan grande que nos has concedido en tu gracia. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Cámbianos según la verdad de tu glorioso evangelio. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Y amén, Señor. Gloria a Dios. La misericordia de Dios no tiene límites y nuestra débil mente no es una herramienta lo suficientemente capaz de percibir o entender la plenitud de esta misericordia. No entendemos cómo es posible que siendo Dios tan santo, perfectamente puro y poderoso, haya Él decidido en su sola voluntad, sin pedir permiso a nadie, sin consultar con nadie, extender sobre nosotros su gracia, tomar la iniciativa para ser Él quien nos amase primero, de tal forma que nosotros hayamos podido despertar, resucitar de entre los muertos, abrir los ojos, escuchar con oídos nuevos y recibir una vida nueva en Cristo Jesús. Es humillante, amados, pensar acerca de eso. Humillante en el sentido que glorifica a Dios, en el sentido de la palabra que trae gloria a Dios. Humillante porque quebranta el orgullo. Humillante porque nos hace entender que hemos estado equivocados toda la vida. Saber que el Dios Todopoderoso no tuvo reparo alguno en hacerse hombre para glorificarse a Él mismo por medio de un plan de salvación concebido más allá de toda comprensión humana. Y que nosotros seamos partícipes de eso. Pudiéramos no ser hijos de Dios,
Pudiéramos estar todavía en tinieblas, pero Dios nos alcanzó, amados. Dios nos salvó, Dios nos amó, Dios nos redimió, Dios nos hizo entender para la gloria de su nombre. Entendemos por medio de las Escrituras que al Padre le pareció lo suficientemente bueno exaltarse a sí mismo por medio de el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, para que el unigénito del Padre contase con la compañía de muchos hermanos, que al igual que Él, aprendan en su vida terrenal a experimentar la gloria de Dios, honrando a Dios. Y necesitamos entonces, los que hemos creído, recordar una y otra vez que un ejemplo inquebrantable tenemos, que uno digno de seguir tenemos, uno cuya verdad jamás quedará corta, uno cuya persona jamás nos va a defraudar, porque Él vivió en medio de los hombres, honrando al Padre en todo tiempo y en toda circunstancia. Y creer en Él implica necesariamente asumir la responsabilidad de ser gente que honre a Dios, que glorifique a Dios, que respire para glorificar a Dios. Pero si en alguna forma hemos entendido lo que Dios espera de nosotros y si en alguna medida hemos tenido esta experiencia, tendremos que reconocer que esta es una gran responsabilidad. Se experimenta Si usted ha tenido responsabilidades en la vida, sabe, el peso de la responsabilidad se siente en el alma. No puede uno dejar de pensar acerca de las implicaciones de esta responsabilidad. Pero hoy yo quiero invitarle a usted a que vayamos al Evangelio según San Juan para que veamos algunas cosas que nuestro Señor Jesucristo dijo acerca de eso. Y para que, apelando a las Escrituras, podamos vivir, experimentar la certeza de Dios, para que nuestras vidas efectivamente glorifiquen a nuestro Padre, teniendo como ejemplo a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de todos los señores. Evangelio según San Juan, capítulo 12. Vamos a leer una buena dosis de versículos, desde el versículo 20 hasta el versículo 33, en la versión Reina Valera. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Versículo 27. Ahora está turbada mi alma,
¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Yo quisiera llamar su atención en particular sobre los versículos 27 y 28, cuando el Señor Jesucristo, anticipándose a la experiencia que está a punto de experimentar, la experiencia de la crucifixión, la experiencia en la que por primera vez en toda su existencia estará apartado de su Padre porque como hijo obediente, como el unigénito, él nunca había visto el rostro de Dios airado hacia él. Nunca había tenido que mirar a su Padre estando su Padre airado, santamente airado, justamente airado, infinitamente airado. Pero resulta que nuestro Señor Jesucristo asumió la responsabilidad de llevar la carga del pecado de la humanidad, de satisfacer la justicia de Dios, y por lo tanto era necesario que enfrentase la ira de Dios por causa del pecado, para que efectivamente Él pudiera ser el redentor de la humanidad. Era necesario que Él pagase el precio por el pecado. Y Dios desde el comienzo había establecido que la paga del pecado es la muerte, no puede ser otra cosa. Para satisfacer el corazón justo de Dios, no existe otra paga por el pecado, tiene que ser la muerte, porque Dios es santo. Y pecar no es otra cosa que deshonrar la majestad de Dios, negarse a reconocer la pura grandeza de Dios, la infinita perfección, el valor incalculable de Dios. Eso es pecado. Y toda criatura que no sea capaz de reconocer tal verdad por causa de su orgullo, de su altivez, de la dureza de su corazón, tendrá que enfrentar la ira de Dios. Y toda vez que no se trata de un Dios minúsculo, no se trata de un Dios con límites, sino que se trata del Dios de la eternidad y el Dios infinito, no nos queda más remedio que entender que toda virtud de Dios es igualmente infinita y todopoderosa y eterna. Así que la ira de Dios es así, es infinita, incalculable, todopoderosa. Y nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que eso era lo que le esperaba, dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Esto es una paráfrasis de la oración suya en Getsemaní. Y recuerda que en los otros evangelios se describe esa experiencia como una experiencia tan angustiosa que nuestro Señor Jesucristo sudó gotas como de sangre. El grado superlativo del estrés por lo que venía sobre él. Era más que la simple muerte física, amados, era más que el sufrimiento físico de la tortura que le pudieran infligir los romanos. Era más que la vergüenza que él tenía que experimentar al ser físicamente expuesto ante su pueblo, como un malhechor sin serlo. Era mucho más que eso.
Su angustia era producto de saber que iba a mirar a su padre airado, justamente airado en su contra, porque él estaba asumiendo nuestro lugar, el lugar de todos nosotros los pecadores. Pero él dice, mas para esto he llegado a esta hora. Para esto he venido hasta aquí. Para esto me hice carne. Para cumplir con este mandato. Y luego dice en el 28, Padre, glorifica tu nombre. Padre, exáltate a ti mismo. Padre, que se haga como tú has dicho. Que se vea tu gloria, que sea evidente que su palabra, Señor, es verdad, que se cumpla en mí tu voluntad. Padre, glorifica tu nombre. Cristo, este Cristo, amados, usted y yo necesitamos entender, para que no caigamos en ningún error, este Cristo que está diciendo esto es el hombre, absolutamente hombre. Este es el Cristo quien en su humanidad está entendiendo todas estas cosas y está padeciendo estas cosas. Así que Él es, por lo tanto, nuestro ejemplo perfecto. Glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado mi nombre, dice Dios, el Padre, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El plan fue concebido por el Padre y fue ejecutado por Cristo, manifestado por el Espíritu Santo de Dios. Y toda vez que Dios no hace cosas que en sí mismas tengan imperfección, Dios simplemente dice, sí, eso es lo que va a pasar. Sobre ti va a venir mi ira, para que mi justicia sea satisfecha. Y todo aquel que cree en ti, por creer en ti, será beneficiario de mi redención, porque tú ya has pagado el precio por el pecado de ellos. Ahora necesitamos hacernos la siguiente pregunta. Jesucristo es nuestro ejemplo. La pregunta que necesitamos hacernos es esta. Ante tal desafío de amor, de fe, de dependencia del Padre, ¿a qué apeló Jesucristo? Para que en medio de esta situación, finalmente Él dijera, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y nos resulta pertinente hacernos la pregunta y nos conviene hacernos la pregunta porque usted y yo en esta vida terrenal, amados, una y otra vez tendremos que enfrentar situaciones a diario en las que necesitaremos decir, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero ¿de dónde sacó Jesucristo fuerzas, capacidad, fe, esperanza para que, teniendo Él una noción de lo que habría de acontecer, no se arrepintiera? No le pidiera al Padre un cambio de señas. No le pidiera al Padre, Señor, ¿por qué no reconsideramos todo este plan? ¿Acaso no hay otra forma de darte también la gloria? ¿De dónde se aferró Cristo? ¿A qué se asió el Señor? ¿Qué miró? ¿Qué abrazó? ¿Qué olió? Hebreos capítulo 12. Capítulo 12 de Hebreos, versículo 1. Recordemos que este versículo, por tanto, con el que comienza el versículo 1, nos hace entender que los
versículos que vienen guardan relación o son la conclusión de lo que se trata en el capítulo 11. Recordemos que el capítulo 11 habla acerca de los paladines de la fe, de los que creyeron o de los que han creído según el relato bíblico, para animarnos a nosotros a creer. En el versículo 1 dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, todos los que acaban de ser mencionados como ejemplo de fe en el capítulo 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es nuestro ejemplo, Él es quien tiene fe y Él es quien da fe, ¿sí? El cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿De qué gozo? ¿Qué gozo es este? ¿Acaso era nuestro Señor Jesucristo masoquista, experimentaba gozo físico cuando se le atravesó su cuerpo con los clavos? No. El gozo puesto delante de Él. ¿Qué era lo que nuestro Señor Jesucristo sabía con relación a lo que iba a acontecer en la cruz del Calvario, que le hizo experimentar gozo a Él? Hay dos hechos que están íntimamente relacionados, unidos, y no podemos considerar al uno sin el otro. Y es el hecho de que nuestro Señor Jesucristo, uno, sabía que por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, el Padre sería glorificado. Y siendo Él uno con el Padre, y siendo Él un hijo amante de su Padre, la gloria del Padre le produce a Él gozo, satisfacción. Así que, sabiendo que para que el Padre recibiese tal clase de gloria era necesario que Él experimentase la muerte en la cruz, Él no tuvo reparo en pasar por allí. Y lo otro es que Él sabía que la única forma en la que la creación o la parte de la creación, la humanidad, que fue creada por Dios para la gloria de Dios, pudiese eventualmente glorificar a Dios, era necesario que esa humanidad fuese redimida. Sin su sacrificio no hay redención para nosotros. Así que Él experimentó gozo al saber que al entregarse en la cruz, Él iba a constituirse en la puerta por donde los seres humanos pudieran entrar al gozo del Padre y glorificar a Dios como Él es digno de ser glorificado. Jesucristo puso los ojos en la meta, en el propósito real de su existencia. Y es necesario que así hagamos nosotros. Porque si nosotros no ponemos los ojos en Cristo y no ponemos, por lo tanto, nuestra mirada en la gloria de Dios, en la forma y en la manera como el Padre será glorificado con lo que usted y yo tengamos que hacer, no lo vamos a hacer. Porque habrá algo, siempre habrá algo que nos resulte más cómodo, más fácil, menos doloroso, menos humillante, más apremiante, más fácilmente aceptable ante los ojos de los hombres, menos polémico ante la humanidad, siempre. Pero resulta que un ejemplo tenemos. Y si nosotros recordamos que es a Cristo a quien tenemos como ejemplo, usted y yo nos sostendremos en la roca de nuestra salvación y no defraudaremos al Padre.
cuando el enemigo venga, que siempre viene, a tratar de desviarnos de nuestro propósito, de glorificar a Dios, de vivir para Dios, de existir para Dios, a tratar de convencernos de que una pequeña y pasajera aventura pecaminosa nos puede dar alguna clase de satisfacción, usted y yo podremos recordar a Jesucristo, teniéndolo como nuestro ejemplo de fe y sabiendo que Él puso la mirada en la honra de su Padre y experimentó gozo, saber que cumpliendo con su deber, su Padre iba a ser exaltado de tal manera que eso, por cuanto Él ama al Padre, le produce en su alma, en su corazón, satisfacción, felicidad, gozo, paz. Todos los seres humanos que algún sentido de responsabilidad tenemos, sabemos que muchas veces asumir la responsabilidad no es particularmente agradable en sí mismo, en las cosas que tenemos que hacer para asumir nuestra responsabilidad, pero saber que estamos asumiendo nuestra responsabilidad nos satisface. A una madre responsable le agrada más quedarse durmiendo toda la noche, pero como sabe que es responsable de la crianza de su bebé recién nacido, no tiene reparo en despertarse 3 y 4 veces en la noche a amamantarlo. Aunque muchas veces le duela cuando el niño se amamanta, físicamente, experimente dolor. Pero ella sabe que está cumpliendo con su deber y eso la satisface. Si nosotros entendemos que como creyentes es nuestro motivo de vida, nuestra razón existencial, lo que justifica el que usted y yo existamos, honrar a Dios, amados, nos vamos a gozar aún en medio de la tribulación porque estaremos cumpliendo con nuestro deber. Y no habrá queja en nosotros. Y no habrá falta de disfrute de lo que estemos haciendo, porque tendremos puesto nuestra mirada en la gloria de Dios, nuestro anhelo en la gloria de Dios. Y una de las primeras cosas que vamos a experimentar es la renuncia a nuestra propia gloria. Porque nuestra gloria siempre va a depender de lo que los demás digan acerca de nosotros o de la opinión que los demás tengan de nosotros. Pero si nosotros nos enfocamos en seguir el ejemplo de Jesucristo y aprendemos a vivir para la gloria de Dios, ¿cuál será la opinión que va a valer? La única que tendrá sentido, la única que usted y yo estaremos empeñados en conocer. ¿La opinión de quién? La opinión de aquel cuya gloria nosotros estamos procurando, porque es para su gloria que lo hacemos. Y como es para su gloria, estaremos interesados en saber qué es lo que Él piensa acerca de lo que estamos haciendo, o de lo que deseamos hacer, o de lo que planificamos hacer, o de aquello que entretiene nuestros pensamientos. Señor, ¿qué te parece? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te agrada? ¿No te agrada? Porque estaremos viviendo para su gloria. Y tan pronto como descubramos a la luz de la palabra que eso que tanto deseamos hacer no glorifica a Dios, usted y yo no tendremos reparo alguno en dejarlo, porque no glorifica a Dios. Y como no glorifica a Dios, no tiene propósito para mi existencia. Me desvía de la razón por la que Dios me creó. Y entonces vivir el Evangelio se convierte en la aventura de fe que esta palabra proclama. Una aventura saturada de gozo, de paz, de satisfacción íntima, en lo más íntimo de nuestra alma, de plenitud en Cristo, de pasión por Dios, de pasión por su verdad. Entenderemos al salmista cuando dice, como el siervo clama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Nos parece extraño, una expresión alienígena porque no tenemos relación con lo que el salmista expresa en ese salmo. Pero si entendemos que para la gloria de Dios hemos sido concebidos, para la gloria de Dios Cristo se hizo hombre, sufrió en la cruz, llevó sobre sí la paga del pecado, el peso de la ira de Dios, para que la justicia de Dios alcanzase a ser satisfecha, y entonces por la fe en Él ahora tenemos la oportunidad de vivir para la misma gloria
por la que Cristo se hizo hombre y se hizo crucificar, entonces todo cambia. La cruz se hace ligera. El yugo se hace fácil. Obedecer a Dios se convierte en nuestro deleite. Que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Entenderemos que la voluntad de Dios es mucho, mucho, mucho mejor que la nuestra. Aunque toda la vida ya hemos vivido defendiendo la falsa tesis de que nuestra voluntad es mejor que la voluntad de Dios. Pero por fin habremos entendido que los designios de Dios son mucho más altos que los nuestros. Sus caminos incomprensibles para nuestra mente porque son más altos, más puros, perfectos que los nuestros. Y entonces el Evangelio, amados, cobrará vida en nosotros y viviremos haciendo la voluntad de Dios, satisfechos plenamente en Jesucristo. Y las aventuras de Pablo no nos resultarán extrañas, ni las actitudes de Pedro, ni la de Esteban. Entenderemos por qué actuaron de la forma que actuaron, por qué dijeron las cosas que dijeron. Estaremos en la misma frecuencia, sintonizados en el mismo dial de la radio celestial, y sabremos y entenderemos y nos regocijaremos. Y todos los días estaremos siempre examinándonos a nosotros mismos para estar seguros que estamos cumpliendo el propósito con el que Dios nos creó a todos: vivir para su gloria, honrarlo, exaltarlo, para la gloria de Dios. Todo lo haremos para la gloria de Dios. Los pensamientos serán para la gloria de Dios. Si se atraviesa alguno que no honre a Dios, lo desecharemos sin mayor lucha, porque ya estamos enfocados en aquello para lo que Dios nos creó a todos, para su gloria. Grandísimas consecuencias acarrea para nuestras vidas entender para qué existimos. Y alcanzar ese propósito solo es posible, amados, por medio de la fe en Cristo, teniéndolo a Él como nuestro ejemplo. No hay otro, no existe otro. Se supone que ya sabemos eso. Entonces, animémonos los unos a los otros, exhortémonos los unos a los otros a perseverar en seguir a Jesucristo con fidelidad. Entendiendo que nuestra existencia y todo lo que Dios ha hecho apunta a su gloria, usted y yo podremos ir a las instrucciones específicas que las epístolas apostólicas le hacen a la iglesia de Jesucristo con relación a cómo guardarse para Él. Entenderemos entonces por qué es necesario que usted y yo experimentemos la santificación de nuestras almas, la purificación de nuestro ser día tras día, una y otra vez, permitiendo que la verdad de la palabra de Dios sea la que nos sustente y nos guíe todos los días. Nunca jamás menospreciaremos esta palabra. Nunca seremos de los que piensan que por haber leído la Biblia 4 o 5 veces a lo largo de su vida ya no tienen que leerla otra vez. Mentira. Seremos hombres y mujeres hambrientos de la palabra de Dios, meditadores de la palabra, predicadores de la palabra, pero por sobre todas las cosas, hacedores de la palabra. Cristo se gozó viendo, anticipándose a la gloria de Dios, a lo que habría de acontecer. Piense un instante acerca de eso. Teniendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tan perfecta comunión, siendo ellos partícipes de la creación de todas las cosas. Imagínese usted la expectativa
que experimentó nuestro Señor en su alma, sabiendo que por fin se iba a consumar el plan de salvación. Por fin el daño hecho en el jardín del Edén iba a tener la oportunidad de ser resarcido. Por fin, después de todos esos milenios, por fin Adán y Eva ya no tendrían que seguir viviendo atemorizados de Dios, apartados de Él. Por fin, los que creyesen en el Hijo tendrían la oportunidad de entrar con confianza al trono de la gracia y experimentar así el propósito con el que Dios desde un comienzo creó a la humanidad. Por fin. De tal forma que ya los seres humanos no tuvieran que seguir viviendo en pecado, honrando a Satanás en lugar de honrar al Dios que les dio vida. Todos hemos planificado cosas en nuestra vida. Algunos planificamos graduarnos de bachiller, otros planificamos graduarnos en la universidad, otros planificamos la casa, ¿verdad? El terreno donde se iba a edificar, dibujamos, borramos, volvemos a dibujar, volvemos a borrar, preguntamos, buscamos asistencia de algún arquitecto, quizás de un ingeniero civil, y soñamos con el resultado final. Nos anticipamos a lo que habrá de ser la experiencia eventualmente. Y esa expectativa crea en nosotros esperanza. Y cuando por fin se va a materializar aquello que tanto hemos soñado, usted y yo nos regocijamos. Hay un gozo que se experimenta. ¿Se acuerda? Cualquiera haya sido aquello por lo que usted planificó, la graduación en la universidad, cuando se casó, cuando tuvo su primer hijo, cuando se le graduó su hijo en la universidad, cuando hizo su primera casa, cuando por fin hizo la casa, o cuando compró la casa, o cuando compró el carro. Tantas cosas que uno en este mundo planifica y con las que uno sueña. ¿Se acuerda de esa satisfacción, ese gustico? Hemos pasado por allí todos. ¿Tiene eso sentido? ¿Sí? Imagínese usted el gozo de Cristo. De saber que por fin, amados, los seres humanos íbamos a abandonar ese estado de deshonra a nuestro Creador. Porque Él estaba siendo obediente. Porque el Padre se iba a glorificar una vez más por medio de su Hijo, para la gloria suya, solamente suya. Conociendo al Padre, el Hijo sabía perfectamente o sabe perfectamente las cosas que agradan al Padre Dios Todopoderoso. Y amándolo como lo ama, disfruta junto con el Padre el disfrute del Padre, el gozo del Padre. ¿Cree usted que el Padre se gozó ese día? Esto es una locura. Por fin, aquellos que fueron creados para acompañar a los ángeles en una genuina adoración iban a tener acceso a la condición primera que Dios les dio antes de pecar en contra de Él. Por fin. Cuando a nuestras vidas llegan esos porfines, todos celebramos. Compramos traje nuevo, invitamos a la gente, me voy a graduar. Por fin terminé la casa, hacemos una parrilla, invitamos a los amigos, a la familia. Por fin me voy a casar, celebramos, porque efectivamente nuestras almas se regocijan en ese por fin. El Señor Jesucristo, ante el peso de la responsabilidad, ante la angustia que eso le producía a su alma, miró al por fin, miró a la consumación del plan de Dios, de la voluntad de su Padre. Y en ese gozo no tuvo reparo en permitir que efectivamente la ira de Dios viniera sobre él. Y en eso tenemos que meditar, porque a nuestras vidas vendrán todos los días oportunidades para poner los ojos en Cristo y gozarnos en lo que Él hizo por nosotros, o
seguir poniendo los ojos en nosotros, en nuestros temores, en nuestras limitaciones y seguir deshonrando a Dios. Porque esa es la lucha que tenemos delante de nosotros todos los días, las opciones que tenemos delante de nosotros todos los días. Y Dios ha dispuesto todo para que una y otra vez usted y yo escojamos a favor de nuestra santificación, o lo que es igual, a favor de la honra de Dios por medio de nuestra santificación, de nuestra obediencia. Sabiendo que eso va a satisfacer el nombre de Dios, va a honrar el nombre de Dios y va a satisfacer nuestras almas. Aleluya. ¿Podremos nosotros creer que así va a acontecer conforme a la palabra? Que usted y yo podremos ante toda dificultad, tentación, ante toda insinuación de nuestro enemigo, usted y yo podremos poner nuestros ojos en Cristo y recordar para qué hemos sido creados y gozarnos con anticipación a la gloria, o por la gloria, mejor dicho, gozarnos con anticipación por la gloria que Dios recibirá cada vez que usted y yo hagamos la voluntad de Él y no la nuestra. Y que nos sustentemos en la gloria de Él, en el prestigio que Él va a recibir, en la fama que Dios va a recibir, en la alabanza que la gente proclamará con sinceridad a Dios, porque uno de sus hijos ha sido obediente a su Padre. Recordando que Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Esto no lo podemos dejar. No podemos dejar de pensar en esto, de meditar en esto, y por encima de todas las cosas no podemos dejar de vivir esto. Porque para eso nos creó Dios. ¿Podemos orar? Padre eterno, Señor, nosotros le pedimos en el nombre de Cristo que conforme a las riquezas de su gracia nos conceda a todos nosotros, Señor, el poder hacer su voluntad, teniendo el gozo que tuvo nuestro Señor Jesucristo al obedecerle a usted cuando entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Que seamos sustentados por su Santo Espíritu, Señor, de tal forma que todos los días, al hacer tu voluntad, nuestras almas experimenten plena satisfacción, gozo, felicidad. Que nuestra pasión, Señor, seas tú. Que nuestra pasión sea tu palabra. Que nuestra pasión sea tu verdad. Que nuestra pasión sea obedecerte. Así pedimos, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya.